Saludos a cada uno de ustedes. Continuamos con el estudio de Homilética Básica 101. Hemos visto en el video anterior, hablando acerca de lo que es el sermón temático. Continuamos con este estudio, pero hoy vamos a ver la segunda parte que tiene que ver con los principios básicos para la preparación de bosquejos temáticos. Acompáñenme por favor a un momento de oración. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo en el cual nos permites estudiar y prepararnos en cuanto a lo que es la preparación de sermones temáticos. Oramos que el Espíritu Santo que inspiró tu palabra nos guíe en este estudio. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a continuar con esta parte de principios básicos para la preparación de bosquejos temáticos. En realidad vamos a ver 8 principios. Empecemos entonces. El principio número 1. Las principales divisiones debieran estar en orden lógico o cronológico. Esto quiere decir que debiéramos proponernos desarrollar el bosquejo con una cierta progresión lógica cronológica, pero que esta elección entre el orden lógico o cronológico debe ir determinada por la naturaleza del tema. Por ejemplo, si escogiéramos nosotros o elegimos el tema acerca de las verdades esenciales de Cristo Jesús, podemos nosotros elaborar el siguiente bosquejo. Claro está que hay que ir en primer lugar a la palabra de Dios, ¿verdad? Hay que haber orado al Señor también. Entonces, haciendo uso de repente de una Biblia con referencias o la concordancia Strong o de repente un diccionario positivo de la Biblia, como el caso de Vine, estas herramientas son importantes, como ya hemos notado en la clase anterior. Entonces podemos elaborar el siguiente bosquejo, el tema verdades esenciales acerca de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿por qué o qué verdades esenciales vemos acerca de Cristo Jesús? Bueno, buscando esta referencia, vemos que en primer lugar, Cristo Jesús es Dios manifestado en carne, tal como dice Mateo 1:23. En segundo lugar, Cristo Jesús es el único Salvador de los hombres, como dice Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, sino solamente en Jesucristo. En tercer lugar, Cristo Jesús es el Rey que ha de venir, como dice Apocalipsis 11:15. Observemos, hermanos, que este bosquejo está en orden cronológico. ¿Por qué decimos esto? Bueno, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, primero se encarnó. El Verbo se hizo carne, el Logo se hizo carne. En segundo lugar, vemos que después de eso fue a la cruz, donde dio su vida para salvar. Y en tercer lugar, un día regresará como Rey de reyes y Señor de señores. ¿Pueden ver el aspecto cronológico allí? Ahora, teniendo en cuenta la definición de un sermón temático, si colocáramos título a este sermón, por ejemplo, Cristo Jesús es digno de adoración, las divisiones principales no se derivan del título, sino del tema. Otro ejemplo que podemos ver es esto, ¿no? Elegimos, por ejemplo, el tema de las características de la esperanza del creyente. Nuevamente, hacemos uso de una Biblia con referencias o la concordancia Strong o un diccionario bíblico expositivo como el caso de Vine, etcétera. Y no, después de haber seleccionado diferentes pasajes, tratamos de poner en orden, ¿no es cierto? Y vemos aquí. Y nos preguntamos, ¿cómo es esa esperanza que tiene el creyente? El tema, características de la esperanza del creyente. Es una esperanza viva. Es una esperanza salvadora, como dice 1 Tesalonicenses 5:8. Es una esperanza cierta, Hebreos 6:19. Es una buena esperanza, 2 Tesalonicenses 2:16. Es una esperanza que no se ve, Romanos 8:24. Es una esperanza bienaventurada, Tito 2:13. Es una esperanza de vida eterna, Tito 3:7. Observemos, hermanos, que este bosquejo está elaborado de tal manera que
llega a su punto culminante en la última división. ¿Cómo empezamos? Como una esperanza viva, salvadora, cierta, ¿cierto? Hasta que llega a ¿dónde? Vida eterna. Así que este es el primer principio. Divisiones debieran ser en orden lógico o cronológico. Principio número 2. Las principales divisiones pueden ser un análisis del tema. ¿Ya? Ahora, hermanos, para analizar un tema tenemos que dividirlos en sus partes componentes y cada parte del bosquejo contribuirá así a la globalidad de la consideración del tema. Por ejemplo, tomemos como tema los principales datos acerca de la creación de los ángeles en la Biblia. Note lo que he dicho, acerca de la creación de los ángeles en la Biblia. Podemos analizar el tema de la siguiente manera. Tenemos el tema, principales datos acerca de la creación de los ángeles en la Biblia. En primer lugar, vemos que el hecho de su creación. Salmo 148:5 nos habla acerca del hecho de su creación. Luego, el agente de su creación. Juan 1 al 3, Colosenses 1:16. Luego tenemos el tiempo de su creación. Job 38:7. Luego tenemos el estado de su creación. Génesis 1:31. Y aquí podemos observar en cuanto al estado de su creación, dos cosas. Que la Biblia dice que ellos son santos, los santos ángeles en Marcos 8:38, y criaturas de Dios, 1 Corintios 6:3. Así que observemos aquí que no hemos mencionado para nada la caída de los ángeles. Eso se debe porque no estamos estudiando la naturaleza de los ángeles. ¿Qué estamos estudiando? Simplemente la creación de los ángeles. ¿Ya? Entonces no hay que mezclar, ¿verdad? Porque si no sería otro tema. Principio número 3. Las principales divisiones pueden presentar las varias pruebas de un tema. Por ejemplo, escogemos el siguiente tema, la Biblia y sus efectos en la sociedad. Después de haber recurrido, ¿no es cierto?, a ciertos pasajes de la palabra de Dios y darnos cuenta de cómo esto afecta a la sociedad, podemos decir lo siguiente. ¿Cómo afecta la Biblia o qué efectos presenta hacia la sociedad? En primer lugar, desafiando algunas prácticas de la sociedad. En Éxodo 20, 3 al 17, usted puede encontrar ahí cómo desafía la palabra de Dios a las prácticas que tiene la gente hoy en día de adorar a ciertos ídolos, de matar, de robar, etcétera, etcétera. Estas son cosas que la Biblia desafía a ciertas prácticas que se dan en la sociedad. Es un efecto. Rompiendo, en segundo lugar, rompiendo barreras sociales. Gálatas 3:28. Notamos que la Escritura dice que ya no hay judío ni escita, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y también, ¿qué más efecto puede ocasionar la Biblia en la sociedad? Alumbrando espiritualmente a la sociedad. Salmo 119, 105 y Mateo 5, 14 al 16, donde se habla acerca de que nosotros debemos ser luz, ¿no es cierto?, para el mundo en el cual vivimos. ¿Por qué? Porque la Biblia produce ese efecto en la sociedad. Así que hay un principio número 3 que tiene que ver con que las divisiones pueden presentar las varias pruebas de un tema. Principio número 4. Las divisiones principales pueden tratar un tema por analogía o por contraste con algo que se halle en las Escrituras. En un bosquejo temático de este tipo, se compara o contrasta un tema con algo relacionado con el tema de la Biblia. Por ejemplo, leemos Mateo 5:13, que el Señor Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera
y hollada por los hombres. Un examen del contenido en que se encuentra este versículo indica claramente que el Señor Jesucristo se refiere al testimonio del creyente y que se asemeja su testimonio a la sal. Podemos por ello preparar un bosquejo haciendo que cada división consiste en una comparación entre el testimonio del creyente y la sal. Y claro está que para esto habrá que conocer un poquito qué función cumple la sal. Por ejemplo, de dar sabor, o de preservar, o de purificar, etc. Entonces podemos nosotros elaborar un bosquejo de la siguiente manera. El tema, ¿cuál sería? Una comparación entre el testimonio del creyente y la sal. Y podríamos decir lo siguiente. En primer lugar, el creyente, por ser como la sal, debería dar sabor. Colosenses 4:6 dice que nuestras palabras al hablar deben ser palabras como sazonadas con sal. En segundo lugar, el creyente, por ser como la sal, debería purificar. Primera de Tesalonicenses 4:4. En tercer lugar, el creyente, por ser como la sal, no debería perder su sabor. Mateo 5:13 dice esto. En cuarto lugar, el creyente, por ser como la sal, debería provocar sed en otros, como dice Primera de Pedro 2:12. Ahí está el principio número 4. Ahora veamos el principio número 5. Las principales divisiones pueden ser expresadas mediante una cierta palabra o frase constantes de las Escrituras repetidas a través del bosquejo. La frase, por ejemplo, Dios es poderoso, o aquel que es poderoso, o él que es poderoso, donde él está implicado en la forma verbal de la tercera persona, refiriéndose al Señor. Aparece una cierta cantidad de veces en la Escritura, y usando esta base para cada división principal, podemos obtener el siguiente bosquejo. Como tema, algunas de las cosas que Dios puede hacer. Primero, es poderoso para salvar, tal como dice Hebreos 7:25. Es poderoso para guardar, Judas 24. Es poderoso para socorrer, Hebreos 2:18. Es poderoso para dar gracia, segunda de Corintios 9:8. Entonces ahí nosotros vemos cómo podemos hacer uso de una frase, Dios es poderoso, ¿cierto? Recuerdo que hace muchos años un hermano también habló, pero lo puso la siguiente frase, lo que Dios no puede hacer. Y sus puntos principales fueron, Dios no puede pecar, Dios no puede mentir, Dios, interesante, ¿no? Lo que él desarrolló en su bosquejo en aquella ocasión. Principio número 6. Las principales divisiones pueden ser apoyadas por una palabra o frase idéntica de las Escrituras por todo el bosquejo. Ahora, esto quiere decir que usamos la misma palabra o frase de las Escrituras, no en el bosquejo, como en el caso del principio anterior que hemos visto, el número 5, sino en la justificación de la afirmación de cada división. Como ejemplo, se puede elaborar un bosquejo desarrollado en base a un estudio de la expresión en amor. Si usted ha leído o lee el libro de Efesios, esta expresión en amor aparece 6 veces en esta epístola. Al usar el tema, podemos colocar hecho con respecto a la vida de amor. Y al señalar cada referencia bíblica del bosquejo, se verá que esta expresión apoya cada una de las divisiones principales. Entonces, si nosotros elaboramos de esta manera, el tema es hechos con respecto a la vida de amor.
al mirar todo el texto de Efesios, podemos decir, se basa en el propósito eterno de Dios. Efesios 1, 4, 5. ¿Qué otros hechos con respecto a la vida de amor tenemos? Es producida por Cristo morando en el creyente. Efesios 3, 17. Debería manifestarse en nuestras relaciones cristianas. Efesios 4, 1 al 2 o Efesios 4, 15. Resultaría, en cuarto lugar, resultaría en edificación y crecimiento de la iglesia. Efesios 4, 16. En quinto lugar, queda ejemplificada por el mismo Señor Jesús. Efesios 5, 1, 2. Entonces, si nosotros, hermanos, estudiamos la Biblia diligentemente, nos daremos cuenta que la repetición de palabras y frases es un fenómeno frecuente en la Biblia. Estas repeticiones no son accidentales, sino que indudablemente están registradas en la palabra de Dios para que tomemos especial nota de ellas. El libro de los Salmos, así como las epístolas de Pablo y las epístolas a los hebreos, son especialmente ricos en reiteraciones de palabras y frases significativas. Principio número 7. Vamos a ver el principio número 7. Las divisiones principales pueden consistir en un estudio de palabras, mostrando los varios significados de una cierta palabra o palabras en las Escrituras. El estudio de palabras puede ser un examen de las lenguas originales de una palabra usada en la Biblia castellana. Ahora, mediante esto, como predicadores, podemos mostrar las varias connotaciones de significado de los que pueda no estar consciente como lectores de la palabra de Dios, cada uno de nosotros, cuando tratamos de estudiar en el idioma castellano. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos leyendo la palabra de Dios en cierto pasaje y nos encontramos con la palabra andar. Esta palabra andar, en la versión castellana, Reina Valera 1960 del Nuevo Testamento, puede provenir de 13 verbos griegos. Y estos 13 verbos sugieren otras tantas maneras en que puede entenderse el verbo andar. Si usted cuenta con un diccionario expositivo como el que tengo aquí, Vine, se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. ¿Ya? Ahí están prácticamente las 13 connotaciones que tiene esta palabra andar, que puede ser un andar físico o puede ser en sentido figurado, etcétera, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, el nombre honor, que en el idioma griego es time. Se usa en 4 sentidos diferentes en el Nuevo Testamento. Y de un estudio de su utilización en el texto original podemos llegar al siguiente bosquejo. Nuevamente, va al diccionario expositivo de Vine y se va a dar cuenta allí cómo realmente está dándonos a entender las diferentes connotaciones que tiene, diferentes significados en el idioma griego. Entonces usted puede elaborar el siguiente bosquejo. Significados de la palabra honor en el Nuevo Testamento griego. En primer lugar, significa un precio que se paga. Eso está en 1 Corintios 6:20. También, ¿qué significa? El valor que algunos hombres dan a las ordenanzas humanas. Colosenses 2:23. Significa estima o respeto dado a otro. 1 Timoteo 1:17. ¿Recuerdan? Aquel que predica, enseña la palabra, se le debe tener doble honor, dice Pablo a Timoteo. Cuarto, el gran valor de Cristo para el creyente. Eso también significa. 1 de Pedro 2:7. Y el principio número 8, ¿cuál sería? Las principales divisiones no debieran ser apoyadas por textos de prueba retorcidos fuera de su contexto. Tenemos que ser conscientes, hermanos, que existe siempre el peligro
cuando nosotros preparamos sermones temáticos, de que un texto sea sacado fuera de su contexto. Por ello, el predicador debe tener cuidado de manera constante de que cada referencia bíblica citada para apoyar una afirmación en su bosquejo sea usando precisión y en armonía con el claro propósito de su autor. ¿Ok, hermanos? Y por eso yo siempre he dicho, ¿no? Preparar sermones temáticos hay que tener bastante cuidado. Y cuesta preparar sermones temáticos en cierto sentido cuando queremos evitar caer en el error de sacar un texto fuera de su contexto. Finalmente vamos resumiendo todo lo que hemos visto brevemente. Sermón temático. Son sermones que parten del tema del predicador. ¿Ok? Eso es sermón temático. Pero se origina prácticamente en el sentir, en la mente del predicador. Quiere hablar un tema sobre tal cosa, eso dice. Y empieza a orar y ver cómo puede elaborarlo, ¿cierto? Pero hay que tener siempre en cuenta lo siguiente, hermanos. Hay ciertas ventajas, pero también desventajas cuando preparamos un sermón temático. ¿Cuáles son las ventajas? En primer lugar, una de las ventajas es apuntar a la congregación lo que requiere, lo que necesita. En segundo lugar, es más fácil en cierto sentido preparar. Y en tercer lugar, hay ventaja de la claridad. La congregación puede seguir con mayor facilidad. Pero ¿cuáles son las desventajas al preparar un sermón temático? Puede ser que no desarrolla su estilo homilético. También el mal uso del texto bíblico, ya que el punto de partida es el tema y se corre el riesgo de forzar el texto. Ya hemos visto esto nosotros, un ejemplo en Apocalipsis 3:16, ¿recuerdan? Tibio, caliente, ¿recuerdan? Bien, entonces podemos forzar el texto un poquito. O Mateo 18:20, cuando habla acerca de que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo también estaré en medio de ellos, ¿no es cierto? Y sabemos que el contexto ahí es la reconciliación, ¿no? No es tanto estar en un culto de oración, pero muchas veces lo solemos usar para animarnos tal vez, estando 2 o 3 personas en la iglesia para orar y no han venido el resto, usamos ese texto, ¿no es cierto? Pero el contexto de ese pasaje es que hay hermanos que están peleados, enemistados, y la idea es que donde Dios es, donde está Dios, donde ellos se reconcilien. También otra desventaja es que el sermón parte de la mente del predicador y por ende el predicador puede distorsionar la enseñanza de la palabra de Dios. Otra desventaja, rápidamente se nos acaban los temas, estamos limitados. Y otra desventaja es que la tentación de predicar nuestros sermones favoritos, ¿ya? Y no queremos predicar los demás temas que de repente aún a nosotros nos cuesta prepararnos. Así que hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes hasta el próximo video. Bendiciones.